Quiero empezar dando las gracias a mi amigo Manuel Buitrón, presidente de Viajes Politour. En la asociación nuestra que presido hemos realizado magníficos e inolvidables viajes internacionales con su agencia, y un buen día pues, nos aconsejó este viaje y ese consejo se lo agradezco enormemente. Las primeras menciones, vamos a hacer un poco de historia porque quiero dar unas pinceladas solamente. Las primeras menciones de esta región nos las ofrece Heródoto, quien habla de ella como un pueblo nómada. Ciro II el Grande, en el año 530 a.C., cruzó estas tierras con su ejército. 2 siglos después, Alejandro Magno inicia la conquista del Imperio Persa. Se casa mediante un pacto de Estado con la princesa Roxana, de la región de Bactriana, hoy incorporada en parte a Uzbekistán, con lo que se inicia el helenismo, con un proceso de asimilación y fusión entre culturas orientales y occidentales. Aprovechando la disgregación política, nuevas tribus nómadas, los tocarios procedentes de China y los partos, llegados desde la estepa, tomaron la zona entre el mar Caspio y el mar Aral, hasta lograr el derrumbamiento total del imperio griego. Estamos en el año 130 a.C. En el siglo XIII es cuando Gengis Khan unifica a los mongoles, ataca China, exige la sumisión de Mohammed Shah y tras una durísima y devastadora batalla de 3 años, toma Bujará. Mata a más de 30.000 hombres y somete a la esclavitud a mujeres y niños. Y a estas viudas y a estos huérfanos no se le ocurre el bandido otra cosa que echarle la culpa de esta mortandad a ellos mismos, porque dice que Dios le ha dicho que tiene que exterminarlos porque son pecadores. Gengis Khan estaba muy interesado en las creencias de las gentes porque estaba con la obsesión de que alguna religión le podría obsequiar en realidad con el secreto de la inmortalidad. Y para poder estar bien informado, permitió libertad de culto y eximió a los sacerdotes del pago de impuestos. Los mongoles, como el propio Gengis Khan y sus hijos, eran animistas chamánicos. Algunos de sus descendientes, además, se convirtieron al Islam y otros al budismo tántrico tibetano, la religión predominante en el país. Bueno, todo esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. Precisamente la ley, actualmente la situación es muy parecida. La fuerte influencia y poder de los mongoles produjo una gran mezcla cultural que dio lugar a la llamada paz mongola, que favoreció el intercambio comercial entre los pueblos y Occidente. Y el viajero Marco Polo fue quizá el más importante de los comerciantes entre Asia y el Mediterráneo. Él se fue allí con su familia, que eran comerciantes de Venecia, con su padre, con sus tíos, y realizó el famoso viaje. Hablemos de Amir Temur, conocido como Tamerlán, fundador de la dinastía de los Timúridas. Entre sus tropas militaban cristianos, musulmanes, zoratristas y paganos, y le traían sin cuidado sus creencias. Las respetaba por una razón, porque lo único que les importaba era el valor que tenían en las batallas. Tamerlán no solo era un gran jefe militar, además fue un hombre culto, que además de disfrutar con la ciencia y el arte. Hay una anécdota, y es que este hombre fue maltratado dialécticamente por su pueblo, porque le pusieron el apelativo, de Tamerlán, que lo que significa es Timur el Cojo, resaltando sus minusvalías.
Uzbekistán es uno de los estados más recientes de Asia Central. El 1 de septiembre de 1991 obtuvo la independencia de la URSS. Tiene una superficie semejante a la de España y una población que es como la mitad, un poquito menos de la mitad que España. En este país se encuentran los dos ríos muy caudalosos y además que producen en muchos terrenos, en un terreno muy amplio, zonas muy fértiles. Principalmente cultivan algodón y trigo. En la actualidad es el sexto país un productor de algodón y el tercero es de su exportación. Este es el logotipo que a mí me gusta mucho de Uzbekistán y que voy a describirlo. Aquí tenemos una cimera que tiene una estrella de 8 puntas y aquí tenemos un animalito que es un pájaro que se llama Homo, que es el pájaro del amor a la libertad y que procede de la mitología persa. Aquí vemos los ríos que bajan de las montañas, esto tiene un aspecto idílico y está el sol que sale cada mañana. Aquí está la bandera de Uzbekistán y dentro tiene su nombre en uzbeco. Tenemos aquí el trigo y aquí el algodón, que es lo que son sus grandes beneficios económicos que interesa resaltar. El sueldo medio mensual es de 250 a 300 euros y 1.000 euros es un sueldazo. Hay que tener en cuenta que 1 euro al cambio oficial son 4.000 sams, y en el mercado negro se puede duplicar. Las casas suelen ser en propiedad. Para tener una mascota es necesario una casa con patio y jardín. Está prohibido el uso del burka desde el año 1950. Bueno, una anécdota, cuando uno va a comprar una casa o a alquilarla, le pregunta al dueño, ¿aquí han tenido ustedes perro? Si han tenido perro, la ley les faculta para que puedan hacerle un descuento del 20% que es obligatorio. Son pocas las mujeres que hemos visto que se cubran la cabeza. No estoy hablando del burka ya. Por lo general fueron ancianas en los barrios antiguos y en los lugares de peregrinación. Todas las jóvenes y mujeres que hemos visto de mediana edad, vestían a la europea. Aquí tengo a un grupo que nos pidió que le hiciésemos la foto. Después de unas nociones generales sobre el país, vamos a dar comienzo a nuestro recorrido fotográfico por el imperio de los timúridas. Yo quiero decir que aquí he sufrido mucho porque con las fotos que tenía de Rubén Bajo, de María del Carmen de Vicente y las mías, pues son más de 2.000 fotos y he sufrido mucho seleccionándolas, porque se han quedado muchas que no he podido poner. Empezamos por Tashkent, que es la capital de la República Uzbeka y la ciudad más grande de Asia Central. Nos alojamos en un hotel, el Hotel Lotte, un gran edificio de la época soviética, bien situado, con un bonito jardín y confortables habitaciones. Aquí las vemos. Digo todos estos datos pues porque si alguno va, pues que sepa estas cosas. En la gran plaza de la Independencia, estamos hablando de Tashkent ahora, que es por donde empezamos, digo. Estaba la residencia del zar, que hoy es el Palacio Presidencial, y hay un monumento que es a la Madre Triste y también que está rematada por un globo terráqueo con el esquema o sea, el mapa del país y también el nombre. Aquí tenemos la bola celeste, evidentemente, y terráquea, perdón. Y también aquí está la Madre Triste. Hay esta anécdota que quería contar que
hay un espacio en donde construyeron, en una plaza enorme que es la Plaza de la Independencia, pues construyeron en ese espacio pues un teatro, el Teatro de la Ópera y Ballet, y por allí pasaba el tranvía, pero claro, era un tranvía tirado por caballos. Y entonces decía que lo llamaban tranvía de sangre porque era de animales. Taskent es una ciudad increíblemente limpia, sin pintadas en las fachadas, ni excrementos de perros en las aceras, ni en los jardines. Y tiene muchísimos jardines donde uno puede pasar tranquilamente sin temor a pisar lo que no quiere pisar. En Taskent hay 3 líneas de metro que tienen una decoración muy parecida a la de Moscú. Para acceder a él hay controles de seguridad con vigilancia física y cámaras. Los guardias a la entrada de las estaciones miran mochiles y bolsos y este es un país que no ha tenido jamás un atentado. A la muerte de Mahoma, el tercer califa Uthman ordenó hacer un manuscrito del Corán del profeta que Amir Temur trajo tras la conquista de Irán. Los zaristas se lo llevaron a San Petersburgo, e hicieron 3 ejemplares, lo que han desaparecido menos uno, que se ha recuperado, de 378 páginas, escritas en cúfico. Esto esta obra, este libro religioso de ellos, está en la mezquita Haj Imam que vemos aquí. Decía que Espera, que es que voy a poner... Decía que voy a llevar el puntero. Así es como se escribe Alá es el más grande, en cúfico. Es muy característico porque tiene líneas rectas y ángulos con frecuencia alargados. Nuestra llegada a Giva, es como se pronuncia, como se escribe con H intercalada, fue anocheciendo y caminamos por las calles medievales, parecía como si hubiésemos retrocedido en el tiempo. Atravesamos la muralla y entramos en la ciudadela. Sentimos una emoción muy grande cuando fuimos al hotel, porque el hotel era madrasa. Era una madrasa, que es que se puede pronunciar madrasa o madraza, y que estaba remodelada como hotel. Y era una gozada, porque nosotros estuvimos en la parte de abajo, supongo que las demás serían lo mismo, pero las nuestras eran magníficas. No eran grandes, pero tenían todos los servicios que tenía que tener una habitación en un hotel. Y luego por la mañana pues desayunamos en un sitio espléndido donde se reunían ahí los alumnos para sus estudios y tal. Aquí un patio enorme, aquí nos fotografiamos para dejarlo para la inmortalidad. Giva está dividida en 2 partes. Una, la ciudadela fortificada, rodeada por una gran muralla de hasta 6 metros de altura, y la Disan Kala, donde vive la mayor parte del público, de la gente. La arqueología data a Giva en varios años antes de Cristo, pero lo que está documentado es que los primeros escritos son del siglo X después de Cristo. Primero estuvo ocupada por los mongoles y luego posteriormente por los canes, quienes le otorgaron el esplendor en realidad que posee. Este fue el minarete primero que vimos y claro, como fue el primero, pues dijimos todos que magnífico, bellísimo, tal. Y era pequeño y la razón que nos dijeron que había 3 posibilidades. Una porque al lado había un harén y no querían que desde la parte de arriba pudiesen ver al harén. Y luego que el constructor se marchó antes de terminar la obra por temor a que el zar le mandase ejecutar para que nunca hiciese otro semejante. Y el tercero, que la muerte del Khan antes de la terminación de la obra. También es otra posibilidad. Bueno, pues aquí elegid el que creáis conveniente.
Esta es una estatua de un gran científico, reconocido como padre del álgebra e inventor del algoritmo. Ahora se habla tanto del algoritmo, pues fue inventado por este señor. Bautizado así el algoritmo por el apellido que tiene, que lo podéis ver en la placa que hay aquí, que eso se lee, el apellido de él, algoritmi, traducido al latín. Así que ahí tenemos a este personaje tan importante. Aquí vemos el llamado Palacio de Piedra, mandado construir entre 1830 y el 40 por orden del zar Alá Kuli. Se asemeja a una fortaleza de altos muros coronados con almenas y puerta reforzada, enmarcada en sendas torres. Aquí tenemos las dos torres, que consta de 3 partes independientes que se comunican entre sí por pasadizos que son laberínticos. El zar salía por la puerta central esta que vemos aquí, que es un poco más alta que las otras, y luego por las laterales es donde entraban los invitados. En la elevación redonda que se encuentra en el centro del patio, se instala la yurta, en donde el zar recibía a sus más importantes invitados, que eran nómadas, como muestra de cortesía y respeto. Ahora pues se utilizan pues para sacar fotografías de los turistas que van, y me parece muy bien la utilidad que están dando. Lo que hay allí es un trabajo ornamental muy importante. Esto es para mirarlo con una lupa. Vemos cómo parece mentira que hayan podido hacer estas filigranas. Aquí esta otra he cogido y he ampliado esta de aquí, de la derecha, y está aquí ampliada abajo, y entonces la flecha le señala unas letras que son el nombre del que hizo la cerámica esta, los azulejos. Igual que aquí ocurría con los canteros, una cosa muy parecida. El harén, que se podía ver por la altura anterior, el primer pórtico con una puerta más alta que el resto son las habitaciones del zar. Sigue de sus 4 esposas, siguen las de 4, que son estas de aquí, estas son los aposentos, y luego tiene, por otro lado, los aposentos de 40 concubinas, junto con sus hijos menores y los eunucos. La decoración es de bellos azulejos en tonos azules y los techos de los pórticos pintados de rojo y marrón. Las bases de mármol de las columnas son cartelas de mayólica que reflejan historias, se cuentan historias de los canes de Giva y ciertos párrafos del Corán. Aquí está el pórtico de entrada y la cama y el dormitorio del zar. Tiene aquí un pasadizo, o sea, un pasillo, mejor dicho, donde puede ir a donde están sus mujeres. Estamos en la ciudadela Cuni Arq. Aquí se encontraba la mezquita del Khan, el harén del gobernador y la casa de la moneda. Sus paredes, vemos aquí el miral, y aquí tenemos el minbar, que uno es para oraciones y otro es para sermones. Están revestidos de baldosas de mayólica en tonos azules y verdes, y la base de las columnas decoradas con complicados motivos vegetales. Aquí vemos que durante el reinado de Han Muhammad Rahim, aquí es donde se empezó a acuñar la moneda, y vemos aquí hay esto es un simulacro, donde hay cientos de punzones que son diferentes según tengan que trabajar el oro, la plata o el cobre. Llegamos a Bujara, una de las ciudades más respetadas
de la civilización islámica. Nos alojamos en este hotel lleno de encantos del arte árabe. Es una maravilla ir bueno, en la propia habitación, es una gozada verla. Su centro histórico está declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad Arq fue levantada sobre una colina artificial de 4.200 hectáreas. Fue construida en forma poligonal sobre 7 pilares situados en el mismo orden de las estrellas de la Osa Mayor. Fue derruida y reconstruida en muchas ocasiones durante el gobierno de los semánidas. Fue cuando se levantaron las atalayas y le dieron mayor grosor a todo esto. En el siglo XIII, Gengis Khan llega a Bujará. Sus habitantes se refugiaron en la fortaleza esta, donde sobrevivieron hasta que el ejército les saqueó, entró y destruyó la ciudadela. En el siglo XVI, durante la dinastía seibánida, se vuelve a reconstruir. En la dinastía Manjid cobra su aspecto actual, que es este que tenemos aquí. Las torres se unen entre sí mediante galerías, y se accede al interior por una empinada rampa. Era el centro gubernamental y de poder de Bujará, en donde vivían más de 3.000 personas, hasta que en 1920 un bombardeo aéreo destruyó la fortaleza. Aquí podemos visitar las mezquitas que llaman diaria, porque son mezquitas que son todos los días de la semana, y luego están las del viernes, que solo abren los viernes. Y el Museo de Historia de la Ciudad. Disfrutamos en el salón el saludo Juna, en donde los invitados, por orden del zar, reciben 96 monedas, recibían, claro, aquí ahora ya no dan nada, recibían 96 monedas y cuando se retiraban debían ir andando hacia atrás hasta aquí, o sea, llegaban desde aquí hasta aquí, que está enfrente, y cuando llegaban atrás pues ya podían andar normalmente. En el exterior de las murallas de esta mezquita de Viernes, Bolo Haud, una gran alfombra se extendía desde la puerta de la fortaleza a la mezquita. Se trata de una mezquita clásica, centroasiática, de espléndida construcción de época medieval. Su gran pórtico se eleva sobre 20 columnas de madera de olmo, álamo y avellano, rematadas por importantes capiteles decorados con detalles vegetales. El techo está dividido por vigas sobre la puerta de entrada con una figura estrellada. Yo lo que hice fue fotos de todo esto, trocitos, y que ahora los he puesto aquí en una especie de puzzle, pero que eso pude tardar 5 minutos, pongamos. Pero es que eso, para verlo de verdad, lo mismo habría necesitado 5 horas. Es todo tan hermoso que merece la pena el más pequeño detalle verlo. El mausoleo de Ismael Samanid, fundador de los samánidas, que creó los estados independientes y consiguió para Bujará su mayor esplendor a la vez que el renacimiento de Asia Central. Es un mausoleo islámico clásico del siglo IX. Está construido siguiendo las tradiciones de la arquitectura Sogod. Esta es cúbica, esta forma de arquitectura, con entradas arqueadas, en fin, tiene esto, es muy característico de ellos. Todo es, cuando se ve una de estas ya uno sabe que son Sog o no. Bueno, en uno de los puestos un artesano vendía algo que parecían toscas pipas de madera. A mí me sorprendió, y a Mari Carmen también. Vimos que había 2 modelos diferentes y fue nuestra curiosidad la que nos llevó a preguntar. Y aquí había una cama para niño que habían puesto un muñeco,
y le preguntamos qué era esto. No, dijo que no tenía nombre, nos lo describió. Dice que son unos canutos que sirven para conducir la orina de los niños y de las niñas y para controlar su recorrido y no manchar las sábanas. Eso es más o menos la explicación que nos dio. Hay 2 modelos para adaptarse a sus respectivas anatomías y compramos los 2 para nuestra colección. El mausoleo Chashma Ayub, el que significa el que deja la huella, fue empezado a construir en el siglo XII, pero quedó inacabado. 2 siglos después, Amir Temur ordenó continuar la edificación bajo la dirección de maestros Koren. Se trata de una típica construcción de esta arquitectura Koren, rectangular y cúpula cónica. Este Koren, según muchos especialistas en arte, dicen que no tienen nada que envidiar por ejemplo, citan la egipcia o la babilónica, total nada. O sea que por algo será. Este museo es un lugar, mausoleo, es un lugar de peregrinación. Cuenta la leyenda que era una tierra árida y que la gente se moría de sed, hasta que llegó un personaje, un peregrino, que le llamaron Ayub, pero que realmente era el profeta Job, un hombre santo. La gente de aquel páramo le pidió ayuda y este cogió su bastón y, dando un golpe en el suelo, salió una fuente, que es esta que hay aquí, que ahora vienen en peregrinación a tomar su agua y también a llevársela a sus casas en frascos. Aquí está el pozo con una tapa. También aquí está la fuente donde beben todos los vasos para poderlo tomar, que está todo bastante limpio. Bastante limpio, no, muy limpio. La madrasa Miri Arab es una construcción de 1535 y ha permanecido activa durante 5 siglos, excepto 2 décadas de la época soviética. Al lado de la madrasa está el Kalian, el minarete más alto y antiguo de la ciudad, construido en 1127. Según la leyenda, este minarete impresionó tanto al Gengis Khan que cuando mandó, que este era un bestia, pues bien, cuando mandó destruir, porque así trabajaba él, la ciudad, ordenó, bajo pena de muerte, no dañar aquella torre. O sea que algo tiene que tener para que el propio este animal pudiese decir esto. La estructura superior del minarete quedó dañada en 1920 por los bombardeos aéreos del Ejército Rojo, que todavía eran peores todavía que el Gengis Khan, por lo que veo. Posteriormente ha sido restaurado, volviendo a colocar el farol que hay arriba, el farol que hay aquí, que no se ve apenas dónde está el punto. Este minarete no solo ha sido para llamar a la oración, que es su cosa normal, sino que en épocas de guerras pues tenía que servir para muchas más cosas, como al ser el punto más alto de la ciudad, que era usado como torre de vigía. También desde su cúspide, eran arrojados los condenados a muerte. Por eso, durante mucho tiempo lo llamaron la Torre de la Muerte. El tamaño descomunal de esto se lo conocen bien los niños de Bujará, porque los llevan a ver este y otras maravillas que tienen allí y les ponen alrededor de la esta para que puedan valorar más que el diámetro, la circunferencia total de ellos. Enfrentando su fachada con la madrasa Miri Arab se encuentra la mezquita Poi Kalian, cuyo significado es al pie del Kalian, construida en el siglo XV y con fachada del XVI. Desde 1514 funcionó como una mezquita catedral de Bujará. El gran patio interior de la mezquita, que es es espectacular. Está rodeado de galerías, todas estas cubiertas por 288 cúpulas.
sobre 208 columnas. El patio central, próximo a la entrada de la sala de oración, hay una construcción ortaédrica, que es esta, donde el imán hacía la lectura del Corán y predicaba a los fieles. Al fondo, a la derecha, por aquí, de la imagen vemos el minarete, que es este, de Kalián, el cual se puede acceder desde el pasillo que vemos a la derecha. Esta típica madrasa que vemos aquí fue mandada construir en 1807 por el rico comerciante turcomano que se enamoró del Taj Mahal, que no es para menos, y quiso hacerlo algo igual en su país. Para eso él tomó unas notas y se las pasó a uno de los arquitectos importantes de la época y con ello construyeron esta madrasa solamente con algunas prevenciones, como él lo que puso fue que fuese en la ruta de la seda, donde se instalase, y también habló con los astrónomos porque quería que tuviese 4 torres por los 4 puntos cardinales, que coincidiesen con los puntos cardinales. Otras versiones aseguran que hay una torre por cada una de sus hijas y otras que para honrar las 4 religiones del país. Entonces eran los zoroastros, judíos, cristianos y musulmanes. Aquí la vemos mejor porque en la anterior no se veían las 4, aquí ya se ven las 4 y luego lo que ha hecho es que cada una esté decorada de forma diferente. Vemos que no tienen nada que ver una con la otra. Aquí hay unas escaleras, con la uno se puede subir aquí y esto aquí representa la rueda budista, la cruz cristiana y los símbolos celestes. Esto es lo que representa todo esto. Tras un hermoso paseo, nos dirigimos hacia el restaurante, pero primero descansamos en los bellos jardines de Liavi Hau, que lo que significa es la orilla del estanque. Es un lugar muy frecuentado por turistas y residentes de la ciudad. Los árboles cubrían parte de los troncos con vistosas telas. Estos se llaman soniatlas y son porque se iba a celebrar pronto el festival de la seda y de las especias. Antes estas telas que se ponían aquí eran de verdad de seda. Ahora ya no son realmente de seda, tienen otro artificio. Frente a la entrada de la madrasa, Nadir Divan Bechi, hay una estatua de bronce, que hay un mulá, que significa maestro. Y esta es una figura muy socorrida porque van a verla, la acarician, se nota por aquí cómo es la zona que más se acarician, aquí hay otras zonas también. Bueno, pues la acarician porque creen que le da buena suerte a la gente. Este era un famoso personaje mítico de la tradición sufí. Según la leyenda, vivió en Anatolia entre los siglos XIII y XIV y sus historias sirven para introducir la enseñanza sufí. A este curioso personaje se le conoce desde Turquía a Mongolia e incluso ha llegado a Europa, porque en Sicilia se le conoce con el nombre de Giufà. Los divulgadores de la cultura sufí en Occidente consideran que sus cuentos son una manera ingeniosa de transmitir su doctrina. Nosotros hemos comprado algunos de los cuentos y que son cuentos muy divertidos y que tienen siempre un fondo, ¿no? En la mano, arriba, la mano tiene, apenas se le ve, pero tiene una moneda, con una moneda así. La razón es que uno se estaba ahogando en el agua y veían que se ahogaba. Todo el mundo lo decía, que se va a ahogar, pero nadie se tiraba para rescatarlo. Y entonces él dice, ven hacia mí y te regalo la moneda. Y el otro se puso a nadar y fue y le dio la moneda. Los uzbecos cultos, unos que hemos hablado con ellos,
le comparan con un Quijote islámico. Dicen que es ingenioso y loco. Vimos a un artesano que confeccionaba marionetas y nos hizo una representación muy divertida con un motivo que tiene, o sea, un libro que tiene y lo explicó muy bien todo. Se enseñó después algunas de las marionetas que tenía hechas pues, a través de cosas que había visto en la televisión, en el cine, en revistas, y además él pues lo que hace después es si ve a alguno que se parece a la marioneta, se acerca a él y le dice, y le pone al lado la marioneta, y efectivamente en este caso, que es uno de los del viaje, pues se parecen bastante. Este no se parece tanto. Pero bueno, vosotros sabréis. La mezquita Magoki Atari o mezquita profunda es la más antigua construcción de Bujara, del siglo XI. Se levantó en el mismo lugar en que estuvo el templo de los Zoroastros y donde cada 21 de marzo se celebra el Navruz, que es el Año Nuevo. Aquí implantan el llamado mercado de Mo, o de la luna, en donde vendían las figuras que luego en un ceremonial se ofrecían a nuestro satélite. Cuando, claro, el ceremonial era de fuego y por lo tanto yo interpreto que deben ser de madera o de papel, no queda muy claro. En esta nueva edificación, aseguran los historiadores, oraban tanto hebreos como musulmanes. No queda claro si lo hacían a la vez o tenían sus horas diferentes, no lo sé. Pero lo cierto es que sí, que esto era cierto y esto es un punto de partida muy bueno para el diálogo entre las religiones. Esta mezquita es la huella arcaica de la arquitectura islámica, con las columnas a ambos lados, esta y esta. En la fachada aún se conservan pequeños trozos, aquí es el trozo mayor que hay, es este, de policromía, pero hay también algunas huellas por aquí de estos colores que salen que han presentado algún color anteriormente. La madrasa Nadir Divan Beghi fue lugar de residencia y meditación de los sufis. Se cuenta que se estaba empezando la construcción de un caravasar, que es una posada para dar cobijo a las numerosas caravanas de la ruta de la seda. Cuando el Khan, al verla, se alegró muchísimo, además estaba muy céntrico, y dijo, están haciendo una madrasa, qué bien. Y entonces el constructor pues, no quiso defraudar al Khan y lo que hizo fue transformarla en madrasa. Aquí empieza algo que quiero pararme un poco porque es una excepción importantísima en la evolución del islamismo. Esto lo voy a unir con otro de Samarcanda y luego ya hablaremos después de todo lo demás. O sea, es el único salto que hacemos en el tiempo, porque lo hacemos lo estoy haciendo en el mismo recorrido que hicimos nosotros, porque sí puede servir de referencia a personas que vayan. Aquí vemos algo muy inusual y ahora lo vamos a ver más de cerca después y sabremos el porqué de lo que digo. La madrasa fue construida básicamente según las tradiciones arquitectónicas musulmanas clásicas, pero se produjo una inflexión muy importante en la historia del arte árabe, tradicionalmente iconoclasta. En la fachada se incluyeron imágenes de varias criaturas vivientes que vulneran las enseñanzas islámicas al respecto. El aniconismo del arte islámico contiene en suma dos aspectos. Por una parte, preserva la dignidad primordial del ser humano, cuya forma está hecha, dice, igual que los cristianos, a imagen y semejanza de Dios. No será ni imitada ni usurpada por una obra de arte, dicen. Por otra parte, nada que pudiera ser un ídolo debe interponerse entre el hombre y la invisible presencia de Dios. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a ver las figuras. Aquí lo que tenemos son, primero,
dos X, que es una cruz que tiene de tipo griega, puede ser vertical y horizontal y puede ser oblicua como esta. Luego, debajo, lo que tenemos a continuación, un sol radiante o un dios de cara humanoide con una aureola alrededor. Dos homos, que son pájaros míticos, portadores de la felicidad que vuelan hacia la deidad solar, como vemos. Bajo sus colas, de las dos, hay sendos jabalíes, animales totémicos para esta cultura durante muchos siglos y en la cultura nuestra desde el Paleolítico superior, como lo podemos datar en las cuevas de Altamira. Y entonces nosotros tenemos además otro caso que también que lo he querido de Samarcanda, que quiero unirlo aquí para comentarlo a la vez. Aquí, bueno, primero hay que ver este amanecer en la plaza de Registán, que es una gozada. Esto, te quedas extasiado cuando llegas allí y ves el amanecer con todo esto. La plaza de Registán, como es patrimonio de la humanidad, con sus tres impresionantes madrasas, que son estas tres, abriéndose al nuevo día. Bueno, volveremos a esta plaza después para verla con más detalle. Yo estoy aquí utilizando fotografías mías, digo mías porque esta justo es mía, y de Rubén Bajo y de María del Carmen de Vicente, y están con las iniciales de cada una de las fotos. Bueno, pues nos pasa. Entonces, aquí enfrente, estas dos parecen idénticas, las dos, pero no son idénticas. Tienen una pequeña diferencia. Aquí, la parte superior esta no es igual que la parte superior de esta. Vamos a ver esto porque es un tema importante. La parte superior de la de enfrente es esto, que también son elementos que son provocativos para el islamismo. Vamos a ver esto con más calma. Es la madrasa Ser Dor, que fue construida 17 años después de la que hemos visto anteriormente, que es la de Nadir Divan Beyi. Y evidentemente se inspira en esta, es decir, que esta se está inspirando en la otra. Porque tiene también animales una vez más el arte islámico vulnera su prohibición de representar figuras. En la fachada, a ambos lados del arco de entrada, dos tigres, que los vamos a ver ahora después mejor. Todo lo que está aquí es simétrico y no hay nada en el centro. Digo que hay dos tigres que algunos dicen que son leones, creen ver leones. Yo creo que no, yo creo que son tigres. Están a punto de dar caza a las gacelas, que están aquí, que apenas se ven aquí, y sobre ellos el círculo solar con rostro humano que parece que está sobre el tigre o los tigres, pero no es exactamente encima. Ahora hablaremos de eso. Ahora lo vemos bien, tenemos hecho esta ampliación del tigre con el félido asiático, que es este, que por eso digo que no creo que sea otra cosa que un tigre, designa la energía del Dios para su cultura. El félido asiático, es la energía de Dios masculino Deva. Tiene un nombre, Dios, cuando tiene ese Dios masculino, Deva. Hay sendos dioses, uno aquí y el otro al otro lado, o soles. Tanto el sol como el Dios es uno. Por lo tanto, aquí hay algo que falla. O bien es un error iconográfico o quieren pasar del monoteísmo al politeísmo. Seguimos. Entonces, este sol naciente parece apoyado, como decía antes, en el tigre,
pero no está apoyado en el tigre. En realidad está saliendo el sol, o Dios, por detrás del tigre, al que le da unas dimensiones de cordillera, como una cordillera. Por lo tanto, esto, si quitásemos el tigre, tendría que ser una cosa redonda, no así como alargada. Ahora lo veremos esto. El que hemos visto antes termina aquí, el que es uno solo. Termina aquí y entonces yo lo que he hecho es continuar la curva y sale esto de aquí abajo. O sea, es decir, que es un círculo. El primer símbolo de Dios. Uno de los primeros símbolos de la humanidad. El círculo, ¿por qué? Pues porque no tiene ni principio ni fin. Y entonces es un símbolo de Dios. También un símbolo solar y por lo tanto los rayos, en este caso, son de su propia luz. El otro puede ser una aureola. Pero el círculo, como digo, representa a Dios. Pero yo no descarto la posibilidad de que fuese Buda también, puede ser. Ahora aquí puedes decir, bueno, pero ¿y esto, la cara, esta es la de Dios? Bueno, vamos por partes. Si Dios, dice la Biblia y dice el Corán, fue hecho a imagen y semejanza, el hombre de Dios, el hombre de Dios, pues cada cultura pone su cara y allí pues pusieron la cara de su cultura, naturalmente. Luego vemos a las dos ciervas, sin cuernos, por lo tanto son ciervas porque son los machos los que tienen menos en una especie que no es la que estamos ahora viendo. Este tiene orejas enhiestas, una actitud de huida clarísima por los movimientos de las patas traseras y delanteras, y además con la cabeza vuelta hacia el tigre, por lo tanto es evidente que está midiendo las distancias con respecto al tigre. El tigre en esta cultura simboliza el cielo. Un tigre persiguiendo a una cierva puede significar los prolegómenos de una unión sexual simbólica de macho y de hembra, uniendo místicamente el cielo con la tierra. Esto es lo que quería el que pidió, el zar que pidió hacer este monumento. Eso es lo que tenía. Autores de gran prestigio, que he consultado, porque me ha interesado mucho el asunto, pasan como sobre ascuas sobre el tigre, o el león, o lo que sea. La cara del mongol, los círculos de rayos solares, la cierva. Una o dos líneas, una cosa así tan importante, una o dos líneas, como si fuese la cosa más natural del mundo. Pero es que del jabalí no dicen nada. El jabalí, en esta cultura y en casi todas las culturas de la Tierra, era un animal sagrado. Actualmente, todas las prevenciones que hay en el mundo árabe del cerdo, no es porque propagasen una enfermedad determinada, sino porque proceden del jabalí, que es un tótem y no se lo quieren comer. Luego se ha invertido el tema de otra manera. Como indiqué al principio, los mongoles, incluidos Gengis Khan y sus hijos, eran animistas chamánicos, pero algunos de los descendientes se convirtieron al Islam y otros al budismo tántrico tibetano, que fue la religión predominante del país sin perseguir otras. O sea, es decir, que ellos aceptaban que hubiese otras religiones. Por todo lo que antecede, empezaron a incluir en sus madrasas los signos externos de las religiones más extendidas, como son el budismo, cristianismo, judaísmo, zoroastrismo, etc. Y dice, bueno, pues entonces, y por eso está ahí el Corán y está todo lo que hay. Ahí están todas las religiones. Por ejemplo, la cristiana. Porque dice, bueno, ¿y dónde está la cristiana? La cristiana está por todas partes, lo que pasa es que hay que saberlo mirar.
En las madrasas o madrazas, esta es una cruz muy frecuente en ellas, los rasgos estos azules que hay. Bueno, pues esto es ni más ni menos que una cruz cristiana sumamente conocida, que es la recrucetada, utilizada por los escudos de los caballeros que participaron en las cruzadas y sus descendientes. No pongo más porque terminaría dando una conferencia sobre cruces que la dejo para otra ocasión. Samarcanda está, o sea que ahora lo que hacemos es como empezar en Samarcanda, aunque hayamos visto algo ya de Samarcanda, porque quería unir las dos cosas. Samarcanda está declarada Patrimonio de la Humanidad, inscrita en la encrucijada de culturas. Esta bella ciudad es una de las más antiguas del Asia Central. Los arqueólogos han encontrado evidencias de actividad humana en esta zona y ya en el Paleolítico tardío, pero los historiadores remontan sus orígenes entre los siglos VIII y VII a.C. En el siglo I a.C. fue un gran centro del comercio de esclavos y una de las ciudades más importantes de la ruta de la seda. Aquí han dejado su impronta persas, griegos, mongoles, árabes y rusos, entre otros. Samarcanda fue en la antigüedad el lugar elegido por las tribus que querían hacer reuniones pues para hablar de la guerra, si atacaban, si no atacaban, también de cuestiones religiosas, etc. Ya cuando entramos en Samarcanda estábamos deseando ver algo que con el autocar sabíamos que íbamos a pasar al lado. Y es un rótulo que anunciaba, que ponía Madrid. Digo, madre mía, nos hemos confundido de ruta, ¿no? Pues no. Es que Madrid era una ciudad de Samarcanda, perdón, de Uzbekistán, que se debe a, esto es en el siglo XV, o sea, es decir, que en Madrid, por el mundo, hay muchos, pero del siglo XV no. Este es el primero. Fue una gentileza de Tamerlán con Ruy González de Clavijo, el primer embajador español europeo del rey Enrique III, con quien tuvo una relación diplomática extraordinaria. Allí le cuidaron estupendamente y fue una cosa muy fructífera para ponerse de acuerdo sobre cuáles eran sus enemigos comunes. Y también, bueno, aquí veis que yo estoy hablando de Madrid, pero aquí ponen Motriz, ¿no? Bueno, esto es como se pronuncia en uzbeco. Fue en latín se pronuncia Madrid. Con fin, decía que, bueno, y luego también le hicieron a Ruiz González de Clavijo, le hicieron una, no sé si es una calle o una plaza, no recuerdo en este momento. Nos alojamos en Samarcanda en un hotel muy confortable, el Hotel Registán Plaza, donde dormimos y comimos en su restaurante. Ahora vamos a hablar de un personaje singular. Nuestra primera visita fue el gran observatorio astronómico Ulugh Bek. El sucesor de Amir Temur, su hijo Shah Rukh, consiguió pacificar el país, muchas cosas muy importantes, lograr resurgir la ruta de la seda y muchas más cosas, pero ha pasado inadvertido. Pero sin embargo, uno que solamente estuvo 3 años, Ulugh Bek, que era el nieto predilecto del Tamerlán, quien gobernó el país durante solamente, como he dicho, 3 años, pero ha pasado a la historia como un gran científico, astrónomo y matemático. Aquí le vemos su estatua con algunos de nuestro grupo, y luego ya más adelante explicaré una cosa y entenderéis estas fotos. Con el asesinato de Ulugh Bek, el observatorio quedó abandonado. En 1449 fue destruido por fanáticos religiosos y quedó sepultado. No sabían ya dónde estaba. En 1908 se localizó su ubicación y ya sabemos muchas cosas de cómo era aquel observatorio que hicieron
que hicieron bajo la tutela de Ulugh Bek. Estos y su equipo actualizaron las tablas icánicas, un libro del siglo XIII con tablas astronómicas de los movimientos planetarios, y corrigieron los errores de Ptolomeo. No estoy hablando de cualquiera. Sus aportaciones sobre la oblicuidad de la eclíptica terrestre sigue siendo más precisa que la de Copérnico y también de Tycho Brahe. Aquí vemos la maqueta, y esta puerta de entrada que figura aquí es esta que vemos. Hago un pequeño paréntesis para deciros que esto está lleno de cruces cristianas. Son todas estas que hay por aquí, estas que hay aquí. Esta otra en concreto, esta que tapo yo ahora con el punto rojo, esta es la que yo he puesto. Seguimos. Durante las excavaciones de Viaclin se encontró bajo tierra la pieza más importante del observatorio, un gran arco de 80,8 metros de diámetro y 63 metros de longitud. El sextante fue construido en su suelo y a una profundidad de 3 pisos para así protegerlo de los terremotos. Con este cuadrante, y ayudados con todos los instrumentos muy precisos, como una gran esfera, una gran esfera armilar y un astrolabio, Ulugh Bek y su equipo de astrónomos podían determinar el mediodía de cada día según la altura meridional del Sol, la declinación y la distancia al cenit. Esto es lo que hicieron allí, la vista lateral, que es una magnífica foto, por cierto, por si no lo miráis, de Rubén Bajo. Esto es espectacular. Aquí está la puerta por la que se puede mirar el cuadrante. Y aquí está el cuadrante, lo miramos desde la puerta, y que todo esto, entonces, en el principio, estaba recubierto de mármol. Esta es la puerta por la que entraba del cuadrante, por la que recibe la luz. Ulugh Bek escribió un tratado que tituló Determinación de los lugares de las estrellas fijas en latitud y longitud. Sus descubrimientos permitieron pronosticar los eclipses, calcular la hora del amanecer y determinar la duración del año estelar en 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos. Sus precisos cálculos solo varían en 1 minuto frente a los datos actuales efectuados con modernos y costosos instrumentos electrónicos. Aquí hay unos sellos que bien se los merece un personaje así. Aquí se hace patente el esplendor de los timúridas. Registán significa lugar de tierra, y es que ya en aquella zona discurrían varios acuíferos que depositaban en esta en la explanada arena y limo. En el siglo XV, Ulugh Bek decide construir aquí, en este espacio, un gran complejo arquitectónico, que son estas 3 maravillas. A la izquierda de la plaza se encuentra la madrasa Ulugh Bek. Se accede por un gran arco de 15 metros. Los mosaicos que decoran la fachada representan todos estrellas, lo que no nos tiene que sorprender a ninguno, porque era el de Ulugh Bek. Impartía sus clases allí antes de terminar la construcción del observatorio. Ordinariamente tuvo 50 celdas con un centenar de alumnos, por lo tanto, un centenar de alumnos pudo estudiar astronomía y otras muchas ciencias. Al norte de la plaza está la madrasa y mezquita Tilia Kari, que la UNESCO incluyó como Patrimonio de la Humanidad. Construida a mediados del siglo XVII, bajo el gobierno que lo lea el que lo sepa, esta fue la última de las edificaciones de esta famosa plaza de Registán.
El nombre de Tilia Cari significa obra de arte dorada. Y claro, pues cuando uno lo ve así, pues ya entiende, claro. Nada más tras pasar las puertas nos quedamos sorprendidos ante el mihrab totalmente dorado en oro, decorado y dorado en oro. Su estructura es la más impresionante nunca vista en una mezquita, según los expertos. Llama poderosamente la atención que el enorme arco en el que está situado, decorado, que es este, que lo vamos a ver ahora después, con cientos de estalactitas doradas y mosaicos azules con citas del Corán. Veámoslo mejor en un primer plano. Impresionante. Y ahora tenemos aquí esta es una ampliación del techo. Lo llaman cúpula de Tilia Cari. Esta decoración del techo parece una bóveda, pero en realidad es una falsa cúpula, pintada en un techo plano, aunque el ojo humano quiera hacernos ver una superficie cóncava. Es una maravilla realizada con un hábil juego óptico. El efecto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, porque aquí hay iluminaciones que desfiguran los colores. Allí está todo medido para que veamos el relieve. Entonces, por lo tanto, hay que irse allí si queréis ver ese efecto. Llegamos al Museo Amir Temur. Se accede a la necrópolis a través de un portal bellamente decorado. Es una edificación octaédrica con cúpula celeste y una fachada decorada con azulejos en tonos azules y blancos, componiendo formas geométricas. Pasamos la puerta principal y nos encontramos con un gran patio, porque algunas veces tenemos la impresión de que esas grandes fachadas parece que luego no tienen nada detrás. No son de las que ponen en las películas. Esto son la realidad, es el paso a grandes superficies. La puerta principal nos lleva, por tanto, a encontrarnos con un gran patio y al fondo del patio el mausoleo de Amir Temur. Vemos aquí esta cúpula que está dividida en 64 nervaturas decoradas con azulejos, esmaltados en tonos verdes y amarillos, que contrastan con el azul de turquesa y a veces, tuvimos suerte, con el azul del cielo. Esto también es para verlo con lupa, porque es que es de una belleza extraordinaria. Los túmulos situados en la sala principal están rodeados por una balaustrada tallada en mármol. Los enterramientos se encuentran en la cripta subterránea. Las tumbas son de onix y mármol, aunque la de Amir Temur es de nefrita, que es una piedra que llaman piedra del riñón, porque dicen que puede curar los problemas que podamos tener con el riñón. La suave luz que entra por las celosías propicia un ambiente místico de gente con recogimiento y la gente pasa por allí silenciosa y respetuosa ante las tumbas. Esto es curioso, aquí a la izquierda del conjunto de enterramientos tenemos esta tumba que, como esto es contraluz, no se ve bien esto que os voy a explicar, que esto es un árbol que sale de aquí, esto es una rama del árbol y luego sale con una cadenita colgando un mazo de pelos de camello. Su significado es que allí está enterrado un maestro sufi. Estamos ante el mausoleo y mezquita Guri Bibi Khanum, que es la esposa de Amir Temur. Se propuso hacer un gran mausoleo y mezquita para que a la vuelta de la guerra, su marido, cuando volviese, se lo pudiese encontrar. Pero el arquitecto estaba con la idea de que si no le daba un beso, no la iba a terminar nunca. Y ella pues no sabía qué hacer y llegó a ofrecerle mujeres del harén, el que quería que darle un beso a ella.
Y entonces, como pasaba el tiempo y no terminaba la obra, pues ella ideó un truco, puede ser uno u otro, que de ponerse delante del rostro un velo cuando le dio el beso, porque ya tuvo que acceder. Pero a su regreso el Tamerlán se enteró y aquello le sentó muy mal y mandó sacrificar a las dos personas. Y el arquitecto se logró escapar, pero ella se quedó allí esperando y por lo tanto aceptó que fuese arrojada al vacío desde el minarete de la mezquita, y ella se vistió para la ocasión poniéndose uno sobre otro todos los trajes de seda que tenía, que eran muchos, y al ser arrojada planeó, pues según cuentan, y llegó al suelo sana y salva. O sea, el primer caso que conocemos de paracaidista. Enfrente del patio tenemos es un atril construido con mármol gris de Mongolia para colocar el Gran Corán de Osmán, un manuscrito del siglo VIII que fue localizado en San Petersburgo y que finalmente llegó a Tashkent. Hay una leyenda de este lugar y es que dice que los que están casados que pasan por estos arcos y dan vueltas por ellos, y creen que con eso es una creencia de que su amor será eterno. Nosotros no lo hicimos porque ya después de tantos años no creemos que haya ningún riesgo, y aparte el más riesgo podría ser que nos tronchásemos la espalda. Estamos en la necrópolis Sakicinda, un lugar de culto y peregrinación al que llegan para orar de todos los rincones del país. Es uno de los mejores conjuntos arquitectónicos de Asia Central y tiene 40 peldaños y según la tradición uno los va contando y entonces si a la vuelta los vuelve a contar y coinciden las cifras en 40, esto se llaman la escalera de los pecadores, porque creen que con estos pasos hacia el paraíso y que por lo tanto los que pasen por aquí y hagan esto irán sin duda al paraíso. El complejo está formado por 3 grupos importantes que vemos. El grupo superior, hay 3 mausoleos, 11 mausoleos están datados en los años 11 y 14. Uno de ellos es el venerado profeta Muhammad Kusan. Hay una leyenda que cuentan allí que vino a Samarcanda para predicar el Islam Kusan ibn Abbas, que era una especie de libertador de religiones, o sea, de imponer la religión, en este caso del Islam. Iba a predicar el Islam. Bueno, y fue decapitado por sus enemigos, o sea, por los que no eran del imán. Pero no murió. Dicen que él mismo recogió su cabeza, se la escondió debajo del brazo y bajó a una zona de la tierra en el lugar donde quería él ser enterrado. Y esto puede parecer muy raro. Hay que recordar que en el cristianismo se veneran estos santos decapitados que sobreviven con su cabeza bajo el brazo o en las manos. Se les llama cefalóforos. Yo tengo tenemos, María Carmen y yo, una colección de imágenes de estos santos, que tenemos unas 20 aproximadamente, pero tenemos detectados 30 santos al menos. Encima de los túmulos hacen los uzbecos, los visitantes, dejan allí pocas cosas, unos billetes que tienen muy poco valor, guantes usados, fotos, ropita de niño, y son para agradecer alguna curación o para pedir la intermediación de un enfermo. Es algo parecido a lo que hacen los cristianos de ofrendas y esvotos. Bueno, pues adiós a Samarcanda, ya estamos saliendo de Samarcanda y
y fuimos por la noche a ver cómo estaba la plaza. Y bueno, empezamos a ver que estaba muy bien iluminada y cada una de las madrasas, esta es la de Ulugh-Beg, la de Serdor, que es donde vemos aquí a los animalitos que estábamos hablando. Esta es una foto de Rubén, pero las que voy a poner a continuación es una gozada, porque hicieron un juego de luces y cambiaban por segundos, y Rubén tuvo la paciencia de sacar todas las fases, y voy a poner una tras otra todas las que vienen a continuación son de Rubén. Bueno, nos sorprendió muy gratamente de los uzbecos, y que ya fuesen jóvenes o de edad avanzada, mujeres o varones, fue una escena que nos ocurrió frecuentemente y que ya lo hemos visto antes al lado de un monumento, y que dice mucho de su amabilidad. Se ofrecían para que nos fotografiásemos con ellos. Lo curioso es que esta petición era que cuando les pedíamos era bien diferente a lo que nosotros pensábamos. Pensábamos que era porque ellos querían tener una foto nuestra. Así es el ser humano. Pero no, nos habíamos equivocado. Ellos nos querían hacer que hiciésemos la foto para que cuando llegásemos a nuestras casas, a nuestro país, tuviésemos el recuerdo de ellos, porque no esperaban que les mandásemos la foto. Aquí tenemos dos con parte de nuestro grupo. Pero esto es lo más sorprendente que nos pasó sobre este tema. Yo no sé si se quedó mirando este compañero nuestro del viaje, no sé si se quedó mirando a un niño o no, pero lo cierto es que seguramente le vieron quiero pensar, que la barba blanca, el pelo blanco también, pues no sabían, entonces cogieron, se acercaron una pareja que llevaba el niño en brazos, y le dijeron que si quería cogerlo en brazos, sí, lo cogió en brazos, y el niño estaba dormido. Hay que ver el proceso, que es precioso. El niño duerme plácidamente en los brazos de nuestro amigo. El niño sigue durmiendo, pero ya estira un brazo como que quiere tantear el que le tiene en brazos. Y ya abre un poco los ojos, el niño se despierta, ningún signo de temor, por no localizar a sus padres, sino a este señor con barba, pero él está como mirándole, a ver si, sin desconfianza, como vemos. No es la cara que se pone ante un extraño. Y ya hay un momento que se vuelve completamente todo lo que da de sí su cuello, y entonces ya nuestro amigo no vibra de emoción ante este símbolo de un país que nos da la bienvenida a los extranjeros con hospitalidad y cariño. Es una buena foto para esto que estamos diciendo. Nosotros queríamos tener una foto de todos los que fuimos, y era muy difícil, porque claro, cuando nos hablaba el guía, pues no era el momento, y cuando ya nos soltaba, entre comillas, era tantas las cosas que queríamos ver, que era una diáspora la que se producía, que no nos veíamos hasta que la hora en la que teníamos que regresar a ver en el punto determinado. Y ya entonces se lo dije a Alijónomo Zof, nuestro guía, y él tuvo la gentileza de hacernos la foto, y estamos por fin todos en la misma foto. Hay una cosa que quiero decir, y es que después de tantos viajes juntos, observé que en Uzbekistán nuestras parejas dieron más muestras de amor que en otras ocasiones. No digo que tuviesen más o menos enamorados, no digo eso, muestras de amor. Y me permití hacerles unas fotos a hurtadillas que después me han autorizado a publicar, si no, no lo habría hecho. Muchas gracias a ellos por su generosidad.
Y aquí está el cazador cazado. Uno de los besos, pues me hizo la foto, podemos decir su nombre, porque es un famoso paparazzi justiciero, Rubén Bajo, que puso punto final a un viaje que nunca olvidaremos y que le agradezco muchísimo la foto, porque mi mujer y yo no solemos besarnos en público, pero en esta ocasión nos han pillado. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje, todos vosotros, los que fuisteis y los que ahora habéis seguido nuestra ruta, presenciando esta charla, y a los que pueden seguirla desde insospechadas partes del mundo, gracias a un buen trabajo de divulgadores del misterio y su difusión por YouTube. Muchísimas gracias.